La seda de mi vestido ceremonial se pegaba a mi piel como una segunda capa de ansiedad. Cada hilo estaba tejido con expectativas que no estaba segura de poder cumplir. Me quedé de pie al borde del gran salón, observando a las parejas entrar con gracia ensayada. Lobos que conocían a sus parejas desde la infancia, cuyos lazos habían sido bendecidos por los ciclos lunares y la aprobación familiar. Mis dedos temblaban mientras alisaba la pálida tela sobre mis caderas. El color crema elegido específicamente para complementar mi cabello rubio, ahora retorcido en un elaborado peinado que se sentía demasiado pesado para mi cuello. La ceremonia de apareamiento se celebraba una vez cada 5 años, una reunión sagrada en la que se reunían los lobos sin pareja de las manadas de los territorios del norte. Era una tradición, era un deber. Se suponía que debía ser hermoso. Me sentía como si me estuviera ahogando. Parecías aterrorizada. Maya susurró a mi lado, con sus ojos oscuros llenos de preocupación. Se había emparejado 3 años antes con un beta de la manada del este y lucía su confianza como una armadura. Respira, Estela. Solo respira. Pero respirar me resultaba imposible cuando el aire parecía cargado de feromonas y expectación. El salón se extendía ante nosotros, transformado en algo entre un salón de baile y un templo sagrado. Las velas parpadeaban en los candelabros de hierro a lo largo de las paredes de piedra, y su luz proyectaba sombras danzantes sobre los lobos reunidos. El aroma de pino y rosas de invierno llenaba el espacio, mezclado con algo más intenso. La energía nerviosa colectiva de docenas de lobos sin pareja, con la esperanza de que esa noche lo cambiara todo. El rey alfa aún no ha llegado, logré decir, con una voz apenas superior a un susurro. Llega tarde. La expresión de Maya cambió. Algo indescifrable cruzó por su rostro. Nunca llega tarde. Tenía razón. La reputación del rey Alfa Detne le precedía como el trueno antes de una tormenta. Despiadado en la batalla, estratégico en la política, frío como las montañas del norte que bordeaban su territorio. Llevaba 32 años sin pareja, y las especulaciones sobre quién podría finalmente estar a su lado se habían convertido en una especie de deporte territorial. Todas las lobas solteras con algún atisbo de belleza o estatus habían puesto sus ojos en él. Yo nunca había querido ser ese objetivo. Mi loba se agitaba inquieta bajo mi piel y presioné una mano contra mi pecho, deseando que se calmara. Siempre había sido diferente, más tranquila que otras lobas, menos agresiva, más observadora. Donde otras veían debilidad, yo había aprendido a ver supervivencia. En un mundo que valoraba el dominio y la fuerza por encima de todo, me había labrado mi existencia siendo útil de otras maneras. Podía leer la dinámica de la manada como otros leen libros. Podía calmar las tensiones antes de que se convirtieran en desafíos. Podía desaparecer en segundo plano cuando era necesario. Esta noche, desaparecer me parecía imposible. «Damas y caballeros», anunció el maestro de ceremonias, con su voz resonando en toda la sala. «Por favor, ocupen sus puestos para el reconocimiento inicial». Se me revolvió el estómago. El reconocimiento era un desfile formal en el que los lobos sin pareja daban vueltas por la sala, permitiendo que sus posibles parejas captaran su olor y sintieran la atracción de posibles vínculos. Era arcaico e incómodo, y llevaba semanas temiéndolo. Maya me apretó la mano una vez antes de unirse a los lobos emparejados que rodeaban la sala. Encontré mi lugar entre las hembras sin pareja, tratando de ignorar las miradas agudas de algunas de ellas. Lobas que veían a todas las demás como competencia. Mi antigua manada no me había preparado para este nivel de guerra social. Éramos pequeños, aislados en los bosques occidentales, más centrados en la supervivencia que en las ceremonias. Cuando los renegados nos atacaron hace 2 años, nos dispersaron como hojas en una tormenta. Apenas escapé con vida. El recuerdo intentó aflorar. Gritos, humo, el sonido húmedo de... Lo reprimí, clavándome las uñas en las palmas de las manos hasta que el presente volvió a mi mente. Los machos sin pareja se alinearon frente a nosotros y mantuve la mirada baja mientras comenzábamos la lenta procesión. El protocolo era claro. Muévete con elegancia. Mantén tu olor neutro. No establezcas contacto visual directo a menos que sientas una atracción.
Me concentré en el suelo de piedra, en el patrón de mis pasos, en cualquier cosa excepto en el peso de la atención que se deslizaba sobre mí. A mitad del círculo, las grandes puertas de la entrada del salón se abrieron de golpe. El sonido rompió la atmósfera ceremonial como un rayo, y todos los lobos de la sala se quedaron paralizados. Levanté la vista a pesar mío y se me cortó la respiración. El rey Alfadne estaba en la puerta. Y era todo lo que prometían los rumores y más. Era tan alto que tuvo que agacharse ligeramente para pasar por debajo del antiguo marco, con los hombros anchos bajo un abrigo ceremonial negro que parecía costar más de lo que la mayoría de los lobos ganaban en un año. Tenía el pelo oscuro, con mechas plateadas en las sienes, y sus ojos, incluso desde esa distancia, eran del color de las tormentas invernales, grises y despiadados. Pero no fue él quien hizo que mi corazón se detuviera. Era la mujer que estaba a su lado. Se movía con una gracia fluida, con la mano posada posesivamente en su brazo. Su cabello rojo caía en cascada por su espalda en ondas deliberadas, y su vestido, de un verde esmeralda intenso, que se ceñía a unas curvas dignas de un cuadro antiguo, hacía que todas las demás mujeres de la sala pareciéramos estar jugando a disfrazarnos. Ella observaba a los lobos reunidos con una diversión apenas disimulada, como si todos fuéramos súbditos de un reino que ella ya gobernaba. «¿Quién es esa?», susurró alguien detrás de mí. «Es Viven», respondió otra voz, teñida de algo entre asombro y resentimiento. «La hija alfa de los territorios del sur. Su padre controla la red de manadas más grande de la región», gimió mi lobo. Un sonido que sentí más que oí. Algo en la escena que tenía ante mí me parecía incorrecto, como un rompecabezas con piezas que no encajaban. Se suponía que el rey Alfa estaría aquí para encontrar una pareja, o al menos para honrar la tradición, presidiendo a los demás en la búsqueda de la suya. Traer a alguien como Viven enviaba un mensaje muy diferente. Los ojos de Dner recorrieron la sala, catalogando, evaluando. Cuando su mirada se posó en mí, la sentí como un contacto físico, frío y evaluador. Me obligué a no apartar la mirada. Una parte obstinada de mí se negaba a ser descartada tan fácilmente. Su atención se desplazó y solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Mis disculpas por el retraso», dijo Dne, con una voz que se propagaba sin esfuerzo por todo el espacio. Era una voz grave y controlada, el tipo de voz que esperaba obediencia y la recibía. «Por favor», continué. Pero el hechizo de la ceremonia se había roto. Los lobos se movían inquietos. El cuidadoso protocolo se disolvía en energía nerviosa. El maestro de ceremonias intentó restablecer el orden, pero habían estallado conversaciones en distintos puntos de la sala. Capté fragmentos, especulaciones sobre Viven, preguntas sobre si se iba a hacer un anuncio, teorías sobre alianzas políticas. Quería marcharme. Todos mis instintos me gritaban que buscara la salida más cercana y desapareciera en la noche. Pero marcharme llamaría la atención. Me marcaría como diferente de la peor manera. Así que me quedé paralizada en mi sitio, observando cómo Dne acompañaba a Viven a la mesa alta reservada para los líderes de la manada y los invitados de honor. Ella dijo algo que le hizo inclinarse hacia ella, y ese gesto íntimo provocó un murmullo entre las mujeres reunidas. Vi cómo más de una cara se ensombrecía, cómo las esperanzas cuidadosamente construidas se desmoronaban tras las sonrisas de rigor. Stella Maya había vuelto a aparecer a mi lado, rompiendo el protocolo para situarse junto a mí. «¿Estás bien?» «No sé qué hago aquí», admití en voz baja. «No pertenezco a este mundo. Perteneces a donde tú elijas estar», dijo con firmeza. Pero sus ojos estaban turbados mientras observaba la mesa alta. Aunque admito que esto es inesperado, la ceremonia siguió adelante a trompicones. Algunos lobos continuaron con el reconocimiento, decididos a aprovechar al máximo la reunión a pesar de la interrupción. Otros ya habían comenzado a agruparse, formando el tipo de jerarquías sociales que determinarían la política de la manada en los años venideros. Me acerqué a las mesas de refrescos, agradecida por tener algo que hacer con las manos. El vino era rico y tinto, y lo bebí lentamente, dejando que el calor calmara mis nervios.
Desde este punto estratégico, podía observar sin ser observada, una habilidad que había perfeccionado hasta convertirla en un arte. Dene se sentó en el centro de la mesa alta, con Vivian a su derecha, pero él no la miraba. Su atención se desviaba continuamente por la sala, deteniéndose en diferentes grupos, diferentes rostros. Me di cuenta de que estaba leyendo la sala de la misma manera que yo, catalogando reacciones, midiendo respuestas, calculando resultados. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia y, esta vez, ninguno de los dos apartó la vista. Algo brilló en su expresión, quizás curiosidad o el reconocimiento de un observador afín. Entonces Vivian le tocó el brazo, volviendo a atraer su atención hacia ella con una risa que sonaba como música diseñada para encantar. Dejé mi copa de vino con las manos ahora más firmes. Fuera cual fuera el juego que se estuviera jugando aquí esta noche, no quería formar parte de él. Había venido porque negarme habría suscitado preguntas que no podía responder, pero había cumplido con mi obligación. Ahora podía marcharme, escabullirme mientras todos estaban distraídos, volver al pequeño apartamento que alquilaba en territorio neutral entre las manadas. Estaba a 3 pasos de la salida lateral cuando lo sentí. Un cambio en el aire, un cambio en la energía que hizo que mi lobo se pusiera en alerta. Las grandes puertas se abrieron de nuevo, pero esta vez nadie entró. En cambio, un aullido rasgó la noche, largo, triste y extraño. Le siguió otro, y luego otro, hasta que el sonido envolvió el salón como una soga que se aprieta. Todos los lobos de la sala se quedaron completamente quietos, el instinto prevaleciendo sobre la ceremonia. No era la llamada de los miembros de la manada que llegaban tarde. Era el sonido de los renegados a la casa. Y todos estábamos reunidos en un solo lugar, vestidos para la ceremonia en lugar de para la batalla, separados de nuestros territorios y nuestras defensas. DNE se puso en pie al instante, dejando de lado su actitud real y despreocupada para revelar al guerrero que había debajo. «Aseguren la sala», ordenó, con una voz que atravesó el pánico creciente. «Ancianos y hembras sin pareja al centro. Guerreros, formen un perímetro». El caos estalló en violencia organizada cuando los lobos que momentos antes estaban bebiendo vino pasaron al modo de combate. Me apoyé contra la pared de piedra, con el corazón acelerado mientras observaba la transformación. Esto era lo que había sobrevivido hacía 2 años. El terror, la confusión, la certeza de que la seguridad era una ilusión que podía desmoronarse en cualquier momento. Maya me agarró del brazo y me empujó hacia el centro de la sala, donde se aglomeraban otras hembras. Pero mis pies no se movían. Estaba paralizada, atrapada en el recuerdo y el terror presente, incapaz de distinguir cuáles eran los gritos reales y cuáles eran ecos de mi pasado. A través del pánico, entre el caos de cuerpos en movimiento y órdenes gritadas, los ojos grises de DNI volvieron a encontrar los míos. Y esta vez, lo que vi allí me dejó sin aliento. Reconocimiento, no del tipo que proviene de la ceremonia o la tradición, sino algo más profundo, más primitivo. El tipo de reconocimiento que decía que él me veía, que me veía de verdad, de una forma que me hacía sentir desnuda y protegida al mismo tiempo. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, flanqueado por guerreros. Y el momento se esfumó. Los aullidos se acercaban y me di cuenta con fría certeza de que esa noche iba a convertirse en algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Los siguientes minutos transcurrieron en un caos controlado que me pareció eterno e instantáneo a la vez. Los guerreros se colocaron en cada entrada, con sus cuerpos ya vibrando con la energía que precedía a un cambio. Podía sentir el poder colectivo acumulándose en la sala. Docenas de lobos al borde de la transformación, conteniéndose solo por fuerza de voluntad y entrenamiento. Dejé que Maya me llevara al centro con las otras hembras, pero mi mente estaba haciendo cálculos a toda velocidad. El salón tenía 3 entradas principales y al menos 2 pasillos para sirvientes que había visto antes. Las ventanas se alineaban en la galería superior, demasiado altas para acceder fácilmente, pero no imposibles para un atacante decidido. Estábamos en un edificio de piedra que llevaba en pie siglos.
construido en una época en la que la defensa importaba más que la estética. Quizá eso fuera lo único que nos salvara. ¿Cuántos? La voz de Viven rompió la tensión. Se había alejado de la mesa alta, pero no se había unido a las otras hembras. En cambio, se quedó cerca de Dné, y su anterior alegría había dado paso a algo más agudo. ¿Puedes saberlo por los gritos? Al menos 20, respondió Dné, con la atención fija en las puertas principales. Quizá más. Están utilizando la vieja táctica de caza, rodear y presionar hasta que la presa entre en pánico y rompa la formación. Tenemos aquí a 43 guerreros, dijo uno de los líderes de la manada. Un hombre canoso al que reconocí como el Alpha Thomas, de los territorios orientales. Podemos contenerlos en una lucha abierta. Sí, Dné apretó la mandíbula. Pero tenemos civiles, ancianos, y ellos lo saben. No es un ataque aleatorio. Han elegido específicamente esta noche. La implicación flotaba en el aire como humo. Alguien había informado a los renegados sobre la ceremonia. Alguien les había dado la oportunidad perfecta para atacar a varias manadas simultáneamente, para capturar o matar a algunos de los lobos sin pareja más importantes de los territorios del norte. Se me revolvió el estómago. Esto era peor que una simple incursión. Era estratégico. Intentarán sacarnos de aquí, continuó Dné, con voz tranquila, a pesar de la tensión que se apoderaba de cada parte de su cuerpo. Nos harán creer que son débiles en una zona y luego nos atacarán desde otra dirección. Mantendremos nuestras posiciones. Nadie saldrá del salón hasta que yo dé la orden. Me encontré asintiendo inconscientemente, reconociendo las tácticas que describía. Había visto a los renegados usarla antes. Había visto cómo explotaban el instinto de proteger, perseguir y luchar. Contaban con que los lobos fueran predecibles. Los aullidos cesaron. El silencio que siguió fue, de alguna manera, peor que el ruido. Podía oír los latidos de mi propio corazón, el roce de la tela cuando alguien cambiaba de postura, el crepitar de las velas que seguían ardiendo como si fuera una noche ceremonial más. Están poniendo a prueba nuestra disciplina, dije en voz baja, sin intención de hablar en voz alta. Pero en el tenso silencio, mi voz resonó y todas las cabezas se volvieron hacia mí, incluida la de Dnis. Sus ojos grises se clavaron en los míos a través de la distancia y sentí que mi rostro se sonrojaba. No debería haber hablado. Llamar la atención iba en contra de todos los instintos de supervivencia que había cultivado. «Explícate», dijo Dné. «No es una petición, es una orden». Tragué saliva. El silencio. Quieren ver si nos ponemos nerviosos y damos el primer paso. Si los guerreros salen a explorar, los eliminarán en la oscuridad. Si permanecemos inmóviles demasiado tiempo, sabrán que estamos demasiado asustados para actuar. Nos están leyendo. Por cómo los estamos leyendo nosotros, algo cambió en la expresión de Dné. Has encontrado a renegados antes. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Hace 2 años. Mi manada. Me detuve con las palabras atascadas en la garganta. Usaron el mismo patrón. La mano de Maya encontró la mía y la apretó con fuerza. Ella sabía lo que había pasado. Sabía que yo era uno de los 3 únicos supervivientes de una manada de 47. No hablamos de ello, pero ese conocimiento siempre estuvo entre nosotros. ¿Qué rompió el patrón?, preguntó Dné, sin dejar de mirarme con esa intensidad inquietante. El fuego, dije en voz baja. Provocaron incendios para obligarnos a abandonar nuestras defensas. Nos hicieron elegir entre quemarnos o luchar según sus condiciones. Como si mis palabras lo hubieran invocado, lo olí. Humo, débil, pero inconfundible, se colaba por debajo de la puerta. Hijo de Thomas gruñó. Lo van a intentar de nuevo. La expresión de Dné se volvió fría como el invierno. Esta noche no. No lo harán, Estela. El sonido de mi nombre en su boca me provocó una extraña sacudida. ¿Dónde están las reservas de agua en un edificio como este? Parpadeé, sorprendida por la pregunta. Pero mi mente ya había catalogado los detalles anteriormente, anotando las salidas y los recursos por costumbre. Probablemente en la cocina. Los edificios de piedra tan antiguos suelen tener un pozo o un aljibe en los niveles inferiores.
Debería haber cubos, quizá barriles para lavar. Marcus llamó Diné a uno de sus guerreros. Coge a 5 lobos. Encontrad las reservas de agua y montad un sistema de relevos. Si están provocando incendios, los apagaremos antes de que se propaguen. Marcus asintió y se puso en marcha inmediatamente, llevándose consigo a varios guerreros. Me di cuenta de que había elegido a los lobos más jóvenes, rápidos y adaptables, no a los luchadores más fuertes. Inteligente. Los pasadizos de los sirvientes, me sorprendí diciendo de nuevo, ahora con voz más firme. Si conocen las entradas principales, quizá no sepan nada de esos. Podríamos usarlos para flanquear a cualquiera que intente prender fuego en las salidas. D.N. me estudió durante un largo momento y no pude descifrar lo que veía en sus ojos. Luego se volvió hacia otro guerrero. Elena, llévate a Estela y explora los pasadizos de servicio. No entréis en combate a menos que sea necesario. Pero quiero saber a qué nos enfrentamos. Mi rey, intervino Viven con voz tensa. Seguro que no vais a enviar a una hembra sin pareja a un peligro potencial. Voy a enviar a alguien que sobrevivió a un ataque de un renegado y aprendió de ello, interrumpió Dne con un tono que no admitía réplica. Elena es una de mis mejores exploradoras y Estela sabe cómo piensan. Tendrán cuidado, ¿verdad? La última pregunta iba dirigida a mí y vi el desafío que entrañaba. Me estaba poniendo a prueba para ver si me derrumbaba bajo presión o estaba a la altura. Toda la parte lógica de mi cerebro me gritaba que me negara a quedarme en el centro seguro con las otras hembras, donde era mi lugar. Pero una parte más profunda, la parte que había arrastrado por ruinas en llamas y había sobrevivido cuando lobos más fuertes no lo habían hecho, sabía que la seguridad era una ilusión. Los renegados encontrarían la manera de entrar tarde o temprano. La única pregunta era si estaríamos preparados cuando lo hicieran. Tendremos cuidado, me oí decir. Elena apareció a mi lado, una mujer delgada con el pelo castaño corto y unos ojos que no se perdían nada. Vamos entonces, y quítate esos zapatos tan elegantes. Te romperás el cuello. Me quité los delicados tacones que llevaba puestos y sentí la fría piedra bajo mis pies descalzos. La sensación me conectó con la tierra. Me hizo sentir más presente, más real. Maya parecía querer protestar, pero yo negué ligeramente con la cabeza. Necesitaba hacer esto. Necesitaba demostrarme a mí misma, más que a nadie, que ya no era la misma loba aterrorizada que se había escondido mientras su manada moría a su alrededor. Elena me condujo hacia una puerta estrecha, parcialmente oculta, detrás de un tapiz. ¿Alguna vez has hecho exploración de verdad?, preguntó en voz baja. No formalmente, pero aprendí a moverme en silencio, a observar sin ser vista. Gruñó, lo que interpreté como una aprobación provisional. Quédate detrás de mí, sigue mis señales. Si te digo que corras, corre de vuelta al salón principal. Sin discusiones, sin heroísmos. ¿Entendido? Entendido. El pasillo de servicio era estrecho y oscuro, iluminado solo por el tenue resplandor de las aberturas a intervalos a lo largo de su longitud. Olía a piedra vieja y polvo, sin rastro del pino y las rosas de la ceremonia. Nuestros pasos apenas hacían ruido mientras avanzábamos. El entrenamiento de Elena se notaba en cada paso cuidadoso. Detrás de nosotros, podía oír a Dne organizando a los guerreros que quedaban, con voz firme y autoritaria. ¿Cuántas veces había hecho esto? ¿Cuántos ataques había soportado? ¿Cuántas estrategias había formulado en el instante entre la paz y la violencia? El pasillo se bifurcaba y Elena se detuvo, inclinando la cabeza para escuchar. Yo hice lo mismo, filtrando los sonidos, guerreros moviéndose en la sala principal, el crepitar del fuego cada vez más fuerte y algo más. Pasos, ligeros y rápidos, procedentes de la dirección que conducía a la entrada este. La mano de Elena hizo una señal que yo no conocía, pero su significado era claro. Alguien se acercaba. Nos pegamos a la pared en una pequeña alcoba donde las sombras se acumulaban densamente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que nos delataría, pero me obligué a respirar lenta y superficialmente. Así era como había aprendido cuando esconderse significaba sobrevivir.
Dos figuras pasaron junto a nuestra posición, adentrándose en los pasillos. Eran pícaros, lo sabía por su forma de moverse, por la falta de la conexión que habría existido entre guerreros auténticos. Llevaban fardos que olían a aceite y brea, acelerantes para los incendios. Pasaron a un palmo de nuestro escondite y contuve la respiración hasta que vi manchas negras bailando en los bordes de mi visión. Solo cuando sus pasos se desvanecieron, me permití volver a respirar. Los ojos de Elena se encontraron con los míos en la oscuridad y vi en ellos una aprobación sombría. Me hizo señas para que la siguiera mientras se arrastraba tras los pícaros, manteniendo la distancia suficiente para no ser detectada, pero lo suficientemente cerca como para seguir sus movimientos. Los seguimos por 2 giros más antes de que se detuvieran en un cruce donde se unían 3 pasillos. Estaban justo debajo del salón principal. Ahora me daba cuenta de que en el espacio donde los pilares de soporte sostenían el piso de arriba, si prendían fuego aquí, en la estructura del edificio, ahora uno de ellos dijo con voz áspera y ansiosa. El jefe dijo que lo hiciéramos parecer un accidente. Edificio viejo. Demasiadas velas. Trágica pérdida. ¿Y qué pasa con los que se supone que debemos capturar?, preguntó el otro. El caos facilita las cosas. Los fuertes saldrán, los débiles no, y los que están en medio, ahí es donde recogemos nuestra recompensa. Se me heló la sangre. No se trataba solo de destrucción. Estaban aquí para llevarse a los lobos, para capturarlos y presumiblemente venderlos. Las hembras sin pareja alcanzarían el precio más alto en los mercados clandestinos que operaban en los territorios sin ley. Todos habíamos oído las historias, las advertencias susurradas sobre lobos que desaparecían y nunca volvían a ser vistos. La mano de Elena encontró mi hombro y lo apretó una vez en silencio, a modo de comunicación. Teníamos que volver para avisar a Dnienishna, pero los renegados se interponían entre nosotros y el salón principal, y ya estaban vertiendo aceite a lo largo de la base de los pilares de soporte. Miré a mi alrededor desesperadamente, catalogando nuestras opciones. El pasillo detrás de nosotros conducía a las cocinas, donde Marcus y su equipo estarían recogiendo agua. El pasillo a nuestra izquierda nos llevaría a la entrada oeste, pero era probable que allí hubiera más renegados. El de nuestra derecha. Mis ojos se fijaron en algo. Una rejilla en el suelo, probablemente para el drenaje o la ventilación. Lo suficientemente grande como para que cupiera una persona, si no le importaban los espacios reducidos. Tiré de la manga de Elena y se lo señalé. Sus ojos se abrieron ligeramente. Luego asintió con la cabeza. Nos movimos lo más silenciosamente posible, manteniéndonos en las sombras, hasta que llegamos a la gran rejilla. Era vieja y pesada, pero juntos logramos levantarla con solo un suave roce de metal sobre piedra. Los bandidos no se dieron cuenta, demasiado concentrados en su tarea. Podía ver el brillo de satisfacción en sus ojos mientras trabajaban, la confianza de los lobos que pensaban que tenían todas las ventajas. Elena fue primero, bajándose al estrecho pozo. Yo la seguí, con mi vestido ceremonial enganchándose en los bordes ásperos. Se oyó un suave sonido de desgarro que parecía increíblemente fuerte en el espacio confinado, pero la conversación de los pícaros lo cubrió. «Listo», dijo uno de ellos, «enciéndelo». El olor a humo nos golpeó inmediatamente al caer en el pozo, y oí el silbido de las llamas al prenderse. Teníamos unos segundos, tal vez antes de que el fuego se extendiera lo suficiente como para hacer este espacio intransitable. Elena se movía con una eficiencia entrenada. Navegando por el estrecho espacio que parecía discurrir en paralelo a los pasillos de servicio de arriba, la seguí lo mejor que pude, con mis pies descalzos buscando apoyo en la piedra resbaladiza por siglos de humedad. Mi vestido estaba ahora arruinado, rasgado y manchado, pero apenas me di cuenta. Salimos a lo que parecía un viejo almacén, polvoriento y olvidado. Elena ya se dirigía hacia la puerta, pero yo me detuve y miré hacia atrás, al pozo por el que habíamos bajado. El humo comenzaba a salir de él, más oscuro y espeso de lo normal. «Están usando acelerantes», dije. «Esto se propagará rápidamente». Elena maldijo. Una serie de palabras agudas y creativas
que habrían hecho sonrojar a mis antiguos ancianos de Pax. Vamos, tenemos que llegar a Dne ahora mismo. Corrimos por los pasillos inferiores. Elena nos guiaba a través de un laberinto en el que yo me habría perdido irremediablemente. Detrás de nosotros, podía oír cómo crecía el fuego. Podía sentir cómo subía la temperatura incluso a través de las paredes de piedra. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar al salón principal? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en tener que elegir entre luchar o huir con las llamas a nuestras espaldas? Entramos en la cocina y encontramos a Marcus y su equipo transportando agua en cadena. Sus ojos se agrandaron al vernos. ¿Dónde está el fuego?, preguntó. En el sótano, jadeó Elena, sin aliento por la carrera. Los pilares de soporte debajo del salón principal están tratando de derribar el edificio. Marcus palideció. Vayan a Dne ahora mismo. Redirigiremos el agua. No esperamos más. Elena nos guió a través de un último pasadizo, y entonces volvimos a entrar a trompicones en la sala principal, con el humo empezando a filtrarse por las grietas del suelo y la temperatura notablemente más cálida. Dne nos vio inmediatamente y cruzó la distancia a zancadas. Informe. Elena le dio lo esencial y le soltó frases concisas. Observé su rostro mientras ella hablaba. Vi los cálculos que se producían detrás de sus ojos, la forma en que procesaba la información y formulaba la respuesta en el mismo instante. Están intentando sacarnos de aquí, dijo cuando ella terminó. Crear el caos, separarnos, eliminar a los vulnerables. Es eficaz. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Qué harías tú? La pregunta me dejó atónito. Yo. Tú has sobrevivido a esto antes. Has aprendido sus patrones. ¿Cómo lo contrarrestarías? Tragué saliva, con la mente a 1000 por hora. Darles lo que esperan, dije lentamente, mientras la estrategia se formaba en mi mente. Pero no como ellos esperan. Quieren pánico, así que les daremos pánico controlado. Evacuaremos, pero no por las salidas principales, donde nos esperan. Por los pasillos, haremos que parezca caótico, pero nos moveremos en grupos coordinados, guerreros mezclados con civiles. No sabrán a quién atacar primero. La expresión de Dne cambió y por primera vez desde que entró en la sala, vi algo parecido a la aprobación en sus ojos. Viven, llamó, empiece a organizar los grupos de evacuación, 5 civiles por cada 3 guerreros. Elena, tú conoces los pasadizos. Dirigirás el mapeo. Thomas, coordina a tus combatientes con los míos. Nos moveremos en oleadas para confundir sus números. Las órdenes volaron y la sala pasó del miedo paralizante a la acción decidida. Me vi envuelta en la planificación. Mi conocimiento de los pasadizos de servicio se volvió de repente valioso. Maya se mantuvo cerca. Su presencia era un punto de referencia, incluso cuando todo lo demás se convertía en un caos organizado. El humo era ahora más espeso y podía oír el crepitar del fuego en algún lugar abajo. Se nos acababa el tiempo, bailábamos al borde del desastre. Y de alguna manera, imposiblemente, me sentía más viva que en los últimos 2 años. La evacuación se movía como una danza cuidadosamente coreografiada al borde de la catástrofe. Observé a Dne orquestarla con la precisión de alguien que había comandado lobos en situaciones mucho peores. Su voz atravesaba el humo y el miedo con absoluta autoridad. Los grupos se formaban y se dispersaban por los pasillos en oleadas, cada una sincronizada para maximizar la confusión de cualquier renegado que vigilara las entradas principales. Me asignaron a la tercera oleada, entre Maya y un joven guerrero llamado Cole, que no podía tener más de 19 años. Su nerviosismo se traslucía a pesar de su intento de estoicismo, pero su agarre de la espada corta que llevaba era lo suficientemente firme. Manteneos juntos, instruyó Elena a nuestro grupo, con la mirada ya escaneando el pasillo que teníamos delante. Tomaremos la ruta norte. Es más larga, pero menos obvia. Cuando lleguemos al borde del bosque, corran hacia la zona de reunión que estableció Alpha Dne. No se detengan, no miren atrás, no entren en combate a menos que no tengan otra opción. El suelo de piedra estaba caliente bajo mis pies descalzos. El calor irradiaba desde los incendios que había debajo. El equipo de Marcus había logrado frenar la propagación,
Pero todos sabíamos que era una medida temporal. El edificio tenía siglos de antigüedad. Estaba construido con madera seca mezclada con piedra, y al fuego no le importaba la historia ni las ceremonias. Nos adentramos en los pasillos y la temperatura bajó ligeramente, un pequeño respiro. Podía oír a otros grupos moviéndose por pasillos paralelos, el suave arrastrar de pies y la respiración controlada. Alguien lloraba en silencio. El sonido se amortiguó rápidamente. El miedo era algo vivo en la oscuridad, pero también lo era la determinación. A mitad del pasillo, Elena levantó el puño y nos quedamos paralizados. Inclinó la cabeza, escuchando, y yo me esforcé por oír lo que había llamado su atención. Allí, pasos delante, acercándose a nosotros, demasiado pesados para ser de uno de nuestros grupos, demasiado seguros para ser de fugitivos. Atrás, susurró Elena, pero era demasiado tarde. 3 pícaros doblaron la esquina y durante un instante todos se miraron unos a otros con sorpresa mutua. Entonces, el entrenamiento y el instinto tomaron el control simultáneamente. Cole se abalanzó con su espada, interceptando al pícaro que iba en cabeza antes de que pudiera alcanzar a nuestro grupo. El choque del acero contra el acero resonó en el pasillo, dolorosamente fuerte en el espacio reducido. Los otros 2 pícaros se separaron. Uno se enfrentó a Elena, mientras que el tercero, un bruto enorme con cicatrices en la cara, miró más allá de los luchadores, hacia donde Maya y yo estábamos con 2 lobos ancianos de la manada occidental. Su sonrisa era todo dientes. Vaya, vaya, qué noche tan afortunada. Se movió más rápido de lo que alguien de su tamaño debería haber sido capaz, acortando la distancia en un instante. Maya se transformó. Sus huesos comenzaron a crujir y a reformarse. Pero no había suficiente espacio en el pasillo para una transformación completa. El renegado lo sabía, contaba con ello, y extendió la mano hacia ella incluso cuando el pelaje comenzó a ondularse sobre su piel. No pensé. Mi cuerpo se movió por puro instinto. La memoria muscular de una noche de hace 2 años, cuando pensar significaba la muerte. Agarré el candelabro de la pared, tan caliente que mi palma gritó en señal de protesta, y lo lancé directamente a la cara del pícaro. Él aulló, trastabillando hacia atrás, y su mano, que había estado alcanzando a Maya, me agarró por el hombro. Sus garras se clavaron profundamente, y sentí el calor de la sangre. La sensación de desgarro me nubló la vista, pero no solté el candelabro. No dejé de moverme. Volví a golpearle, apuntando a sus ojos, a su garganta, a cualquier parte que le hiciera soltarme. Maya, medio transformada y furiosa, aprovechó la distracción para arañarle el abdomen con sus garras. La combinación fue suficiente. Me soltó, tambaleándose hacia atrás, y Elena apareció de la nada para clavarle la espada en el hombro, tirándolo al suelo. ¡Corred!, gritó. ¡Ahora! Cole había herido a su oponente lo suficiente como para crear una abertura, y corrimos, dejando a Elena para cubrir nuestra retirada. Mi hombro ardía con cada movimiento, la sangre empapando lo que quedaba de mi vestido. Pero la adrenalina me empujaba hacia adelante. Detrás de nosotros oí más peleas, más bandidos, una emboscada coordinada en la que habíamos caído directamente. Salimos del pasadizo al aire frío de la noche, y el contraste tras el humo y el calor casi me hizo tropezar. El bosque se alzaba ante nosotros, con los pinos oscuros recortándose contra un cielo salpicado de estrellas. Otros grupos ya corrían hacia los árboles, y pude ver a guerreros creando un perímetro, conteniendo a los bandidos que intentaban perseguirlos. «Stella, estás sangrando». Maya jadeó a mi lado, con su cambio incompleto, lo que la dejaba atrapada entre 2 formas de una manera que parecía dolorosa. «Sigue adelante». Lo conseguí, aunque mi hombro parecía estar en llamas. La herida era profunda, pero no mortal. Había sobrevivido a cosas peores. La idea casi me hizo reír histéricamente, pero me la tragué. Llegamos a la línea de árboles y no nos detuvimos, siguiendo a los demás hacia la zona de reunión que había mencionado Dne. Mis pies tropezaban con raíces y rocas, y el dolor me recorría las piernas, pero me concentré en respirar, en moverme, en mantener la conciencia a pesar de que la pérdida de sangre hacía que todo pareciera un poco irreal.
La zona de reunión resultó ser un claro a unos 800 metros del salón, lo suficientemente lejos como para estar a salvo de una persecución inmediata, pero lo suficientemente cerca como para reagruparse. Los lobos se agruparon en sus grupos de evacuación, siendo contados y evaluados por guerreros que se movían entre ellos con eficiente calma. Me desplomé contra un árbol, mis piernas finalmente cedieron. Maya volvió a adoptar su forma humana, jadeando por el esfuerzo, e inmediatamente presionó sus manos contra la herida de mi hombro. «Que alguien traiga un sanador», gritó. «Necesitamos un sanador aquí». El mundo se inclinó hacia un lado y me encontré mirando las ramas de los pinos que cruzaban el cielo como encaje oscuro. Detrás de nosotros, hacia el salón, podía ver un resplandor naranja que se hacía más brillante. No habían logrado contener el fuego. El edificio estaba perdido, pero los lobos... Giré la cabeza, luchando contra las náuseas. Los lobos estaban aquí, vivos. La mayoría de ellos, al menos. Podía oír cómo se contaban. Los grupos se registraban y los números parecían buenos. Los habíamos sacado. «Eres un idiota valiente y estúpido», dijo Maya, con la voz entrecortada por las lágrimas y la ira. «¿En qué pensabas al atacar a un renegado 3 veces más grande que tú?» «Pensaba que iba a llevarte», dije, y mi voz me sonó lejana. No podía permitir que eso sucediera. Apareció una sanadora, una mujer mayor con manos delicadas que chasqueó la lengua al ver mi hombro. La herida era profunda, pero limpia. «Tienes suerte. 1 centímetro más a la izquierda y habría alcanzado la arteria. Esto va a doler». No mentía. Los siguientes minutos fueron una agonía especial, mientras limpiaba y vendaba la herida con hierbas que ardían como fuego líquido. Mordí la correa de cuero que me ofreció, saboreando mi propio sudor y sangre, y traté de no gritar. Por fin, dijo: «Necesitarás unos puntos adecuados cuando estemos en un lugar seguro, pero esto aguantará por ahora. No te muevas, no levantes peso. Has perdido tanta sangre que tu lobo no podrá curarte tan rápido». Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. El claro a mi alrededor se había organizado en algo parecido al orden. Los guerreros formaron posiciones defensivas, mientras otros revisaban a los heridos. Conté 3 lobos que parecían gravemente heridos, otra docena con heridas como las mías. Teniendo en cuenta a lo que nos habíamos enfrentado, podría haber sido mucho peor. Una vez contabilizados todos los grupos, alguien gritó: «Faltan 4, 2 guerreros que se quedaron para cubrir la evacuación final y 2 civiles que podrían haberse perdido en el humo». Se me encogió el pecho. 4 lobos posiblemente atrapados o capturados, rostros que podría haber visto durante la ceremonia, vidas que habían estado celebrando hacía solo unas horas. «Dene sigue dentro», dijo otra voz, y levanté la cabeza de golpe a pesar del dolor que me causó. Él y 6 de sus mejores guerreros se quedaron atrás para asegurarse de que todos salieran. Por supuesto que lo hizo. Era el Rey Alfa. Su instinto sería garantizar la seguridad de todos los demás antes que la suya propia. Era noble y desinteresado y absolutamente exasperante. Porque ¿qué pasaría si no lograra salir? ¿Qué nos pasaría a todos entonces? Como si mis pensamientos lo hubieran invocado. Se produjo un movimiento entre los árboles. Primero aparecieron los guerreros, con las armas desenvainadas y mirando hacia atrás. Y luego apareció Dene, sosteniendo a uno de los civiles desaparecidos, un anciano que parecía apenas consciente. Detrás de él venían los otros guerreros, llevando entre ellos a los lobos desaparecidos restantes. El alivio se extendió por el claro como una ola. Lo habíamos conseguido. Contra una emboscada coordinada, el fuego y los mejores esfuerzos de los pícaros. Habíamos sacado a todos con vida. Los ojos de Dene recorrieron el claro, contando, evaluando. Cuando me encontraron, todavía desplomada contra el árbol con Maya protegiéndome. Algo en su expresión cambió. Entregó al anciano lobo a los curanderos que esperaban y cruzó la distancia hasta donde yo estaba sentada. De cerca, pude ver que estaba cubierto de hollín y cenizas, con una quemadura en el antebrazo que ignoraba, y el agotamiento reflejado en su rostro. Pero esos ojos grises estaban tan agudos como siempre, fijándose en mi hombro vendado.
la sangre que manchaba mi vestido destrozado, la forma en que favorecía mi lado derecho. Te enfrentaste a un pícaro en los pasillos, dijo, sin preguntar. Iba a llevarse a Maya. Yo no podía. Me detuve y tragué saliva. Hice lo que tenía que hacer. Algo que podría haber sido aprobación se reflejó en su rostro. El aplique fue ingenioso, inesperado. Los bandidos no se preparan para que los civiles se defiendan de forma creativa. Mi manada no tenía mucho entrenamiento formal en combate, dije. Las palabras me salieron con más facilidad de la que deberían. Quizás fue la pérdida de sangre lo que me hizo ser sincera. Aprendimos a usar lo que teníamos para pensar con claridad. Se agachó a mi altura, poniendo esos ojos intensos a la altura de los míos. Elena dice que identificaste su estrategia de inmediato. Que tu conocimiento de los pasadizos puede haber salvado docenas de vidas. Es la segunda vez esta noche. Has demostrado ser invaluable. Un calor que no tenía nada que ver con mi herida inundó mi rostro. Solo sobreviví antes. Eso es todo. La supervivencia nunca es cualquier cosa, dijo Ne en voz baja. Especialmente la supervivencia que te enseña a convertir la experiencia en estrategia. Miró mi hombro. ¿Puedes caminar? Creo que sí. Si tengo que hacerlo, tienes que hacerlo. Aquí no estamos a salvo. Los renegados se están reagrupando, y cuando se den cuenta de que todos hemos escapado, o bien se retirarán, o bien presionarán más. Tenemos que llegar a la fortaleza antes del amanecer. La fortaleza, la sede del poder de Dne en los territorios del norte, excavada en las propias montañas, inexpugnable y antigua. Era una carrera de 3 horas para un lobo sano, quizá 4 a paso forzado para un grupo con heridos. Dne pareció leer mis cálculos. Lo conseguiremos. Tenemos que hacerlo. Se puso de pie y me tendió la mano. La miré fijamente durante un momento, fuerte, llena de cicatrices, la mano de un guerrero y un rey. Antes de aceptarla, me ayudó a levantarme con delicada fuerza, sujetándome cuando me tambaleé. Quédate cerca del centro del grupo, me indicó. Los guerreros rotarán el perímetro. Si no puedes mantener el ritmo, avisa a alguien inmediatamente. El orgullo mata a los lobos. Antes de que pudiera responder, Viven apareció a su lado. Su vestido seguía impecable a pesar de todo, aunque su expresión era tormentosa. Tenemos que hablar de lo que ha pasado esta noche, dijo. Su voz solo era audible para él, pero no lo suficientemente baja como para excluirme. Alguien ha traicionado la ubicación de la ceremonia. Alguien dentro de las redes de la manada. Lo sé, dijo Dne con voz monótona. Y cuando lleguemos a la fortaleza, empezaremos a averiguar quién. Pero ahora mismo nos ponemos en marcha. Se alejó para organizar la marcha y los ojos de Vivian se posaron en mí. La mirada que me dirigió era calculadora y fría, como si estuviera reevaluando mi valor en alguna ecuación que yo no entendía. Luego ella también se alejó, dejándome con Maya y la incómoda sensación de que me había topado con algo mucho más complicado que simplemente sobrevivir a un ataque rebelde. ¿De verdad puedes caminar?, preguntó Maya en voz baja. Porque puedo transformarme y llevarte si es necesario. Puedo caminar, le aseguré. Aunque no estaba del todo segura de que fuera cierto, tengo que hacerlo. Todos tenemos que hacerlo. El grupo se formó con notable eficiencia. Los guerreros crearon un perímetro móvil alrededor de los civiles y los heridos. Me encontré en medio, rodeada de lobos que no había visto antes de esa noche, pero que se movían juntos con la coordinación inconsciente de los lazos de manada que creía haber perdido para siempre. Empezamos a caminar, y con cada paso que nos alejaba del salón en llamas, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Había acudido a esa ceremonia sintiéndome invisible, inadecuada, un lobo sin manada, tratando de sobrevivir en un mundo que valoraba la fuerza y la pertenencia por encima de todo. La abandoné cubierta de sangre y cenizas, tras haber luchado junto a guerreros y salvado vidas. Con las palabras del Rey Alfa resonando en mi mente, la supervivencia nunca es cualquier cosa.
El bosque se cerró a nuestro alrededor mientras caminábamos y en algún lugar detrás de nosotros, la sala seguía ardiendo, con una luz naranja que pintaba el cielo como un falso amanecer. Habíamos sobrevivido, pero cuando vi el perfil de Dne entre la multitud, vi cómo su atención no dejaba de moverse, catalogando amenazas y estrategias, y me di cuenta de algo crucial. Sobrevivir a la noche era solo el comienzo. Las verdaderas preguntas. ¿Quién nos había traicionado? ¿Por qué y qué vendría después? Aún esperaban en la oscuridad que teníamos por delante. La marcha hacia la fortaleza duró 5 brutales horas en lugar de las 4 previstas. Mi hombro había pasado de un dolor ardiente a un entumecimiento sordo y punzante. Sabía por experiencia que eso significaba que me estaba acercando al límite de mi cuerpo. Maya se mantuvo cerca. Su presencia era un consuelo constante, pero ella también estaba agotada. Cambiar varias veces en una noche pasaba factura incluso a los lobos experimentados. Amanecía cuando finalmente la vimos. La fortaleza de Dne se alzaba sobre la montaña como algo esculpido por dioses antiguos, en lugar de por manos de lobos. La piedra era oscura, casi negra a la luz del amanecer, con torres que parecían perforar el cielo. Era hermosa, con una severidad y una intransigencia que encajaban perfectamente con su propietario. «Ya casi hemos llegado», murmuró Maya a mi lado, aunque su voz era débil por el cansancio. «Solo un poco más», asentí, sin atreverme a hablar. El último 1,5 kilómetros se hizo eterno, cada paso requería un esfuerzo consciente. A mi alrededor, otros lobos mostraban un cansancio similar. El anciano que Dne había llevado consigo iba apoyado por 2 guerreros. Varios otros cojeaban por las heridas o el agotamiento. Pero seguimos avanzando, impulsados por la promesa de seguridad que nos esperaba tras aquellos enormes muros. Las puertas se abrieron cuando nos acercamos, revelando un patio con capacidad para 3 veces nuestro número. Los lobos salieron de los edificios. Guardias, sirvientes, curanderos, moviéndose con eficiencia para ayudar al grupo que llegaba. Pude ver la curiosidad en sus rostros mientras nos evaluaban. Los desaliñados supervivientes de lo que debería haber sido una celebración. Los heridos al ala de curación inmediatamente, ordenó Nene, con voz firme a pesar del agotamiento que se reflejaba en su rostro. Y todos los demás a las habitaciones de invitados. Comida y descanso. Luego nos reuniremos en el gran salón al mediodía. Quiero un informe completo de lo sucedido. Los curanderos se movían entre nuestro grupo, evaluando las heridas. La mujer que me había vendado el hombro antes me indicó un edificio en el lado oeste del patio. Vete ahora antes de que te caigas y me compliques el trabajo. No tenía fuerzas para discutir. Maya me ayudó a cruzar el patio, subir unos escalones de piedra que parecían diseñados para poner a prueba la voluntad de cualquiera que los subiera, y entrar en un espacio que olía a hierbas y ropa limpia. El contraste con el humo y la sangre de la noche anterior era casi abrumador. «Aquí», dijo un joven sanador, guiándome hacia una cama. «Déjame ver ese hombro». La siguiente hora transcurrió en una neblina de dolor y eficiencia clínica. Limpiaron la herida adecuadamente, la cosieron con hilo que parecía fuego recorriendo mi piel y la vendaron con capas de tela suave que olía a lavanda y a algo más fuerte que no pude identificar. Cuando finalmente terminaron, me sentí vacío y extrañamente ligero, como si pudiera flotar sin el peso de la adrenalina que me mantenía sujeto. «Duerme», me indicó el sanador. «Tu cuerpo necesita curarse. Te despertaremos para la reunión del mediodía». Quería discutir, decir que necesitaba permanecer consciente, vigilar como lo había hecho durante 2 años. Pero la cama era blanda y mi cuerpo había agotado sus reservas. Me quedé dormida entre una respiración y otra, sumergiéndome en una oscuridad que, por una vez, no albergaba sueños. Cuando desperté, la luz del sol entraba por las estrechas ventanas y Maya estaba sentada en una silla junto a mi cama, limpia y vestida con ropa prestada. Sonrió cuando vio que abría los ojos. «Ahí estás. Empezaba a preocuparme que te quedaras dormida durante la reunión». Levantó un paquete de tela. «Te traje algo para que te pusieras. Tu vestido estaba inservible». Me senté lentamente, probando mi hombro. Me dolía mucho,
pero el dolor agudo se había atenuado hasta convertirse en algo soportable. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? ¿4 horas? Tal vez. El tiempo suficiente para que media fortaleza esté hablando del ataque a la ceremonia. La expresión de Maya se ensombreció. ¿Y de ti? Se me revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir? ¿No te acuerdas? Luchaste contra un renegado que te doblaba en tamaño con un candelabro, ayudaste a planear la evacuación, y Dne no paraba de pedirte consejo estratégico delante de todo el mundo. Se inclinó hacia adelante. La gente se da cuenta cuando el rey Alfa trata a alguien como valioso, especialmente a alguien desconocido, especialmente durante una crisis. Cerré los ojos. Los fragmentos de la noche anterior se ensamblaron en una imagen que no me gustó particularmente. Había estado tratando de sobrevivir para ser útil, y en cambio, había atraído exactamente el tipo de atención que había pasado 2 años evitando. Viven no está contenta, continuó Maya en voz baja. La oí hablar con algunos de los lobos de la manada del sur. Está dejando claro que se considera la pareja ideal de Dne, y que cualquiera que piense lo contrario se engaña a sí mismo. Yo no, empecé a decir, pero Maya levantó la mano. Lo sé, pero la percepción importa en la política de la manada, y ahora mismo la gente percibe que eres alguien a quien el rey Alfa valora. Eso te convierte en un activo o en una amenaza, dependiendo de quién te observe. Cogí la ropa que me ofrecía, sencilla pero bien confeccionada, unos pantalones oscuros y una túnica holgada que se adaptaba a mi hombro vendado. Mientras me vestía torpemente, cuidando mi lesión, intenté organizar mis pensamientos. No quería formar parte de la política de la manada. Quería pasar desapercibida, existir en silencio, no volver a sentir nunca más el terror de ser casada. Pero sobrevivir a la noche anterior había cambiado algo. Había probado lo que se sentía al defenderse, al usar mi mente como arma, al ser vista como valiosa en lugar de débil. Y una pequeña y obstinada parte de mí no quería renunciar a eso, aunque significara permanecer visible. Las reuniones en 1 hora. Maya dijo, deberíamos comer algo primero. Tu lobo necesita combustible para curarse. El comedor ya estaba medio lleno cuando llegamos. Mesas largas, repletas de pan, carne, queso y fruta que olían a gloria después de una noche de humo y miedo. Comí mecánicamente, obligándome a tragar comida que mi estómago no quería, pero que mi cuerpo necesitaba desesperadamente. A nuestro alrededor, las conversaciones zumbaban con especulaciones y teorías. He oído que han encontrado pruebas en los pasadizos, dijo alguien. Latas de aceite marcadas con el escudo de los pícaros del este. Los Eastern Rogues llevan años sin dar señales de vida. Otra voz replicó, esto estaba demasiado coordinado. Alguien les está respaldando, proporcionándoles recursos. Lo que quiero saber es cómo sabían la ubicación y el momento exactos de la ceremonia. Mantuve la cabeza gacha, escuchando sin que se notara. Era una habilidad que había perfeccionado, el arte de estar presente, pero sin llamar la atención, absorbiendo información mientras proyectaba inocencia. Pero sentía que me observaban periódicamente, miradas evaluadoras de lobos que intentaban averiguar quién era yo y por qué era importante. Cuando finalmente llegamos al gran salón, me sorprendió su enorme tamaño. El espacio podía albergar a cientos de personas, con techos abovedados sostenidos por enormes pilares tallados con escenas de la historia de los lobos. En el extremo más alejado, una plataforma elevada albergaba una mesa donde Dne se sentaba con sus consejeros. Reconocí a Thomas, de los territorios orientales, y a varios otros cuyos nombres desconocía. Viven estaba sentada a la derecha de Dne, con una postura perfecta y una expresión serena. Parecía que ese era su lugar, como si hubiera nacido para sentarse junto a un rey. De repente, me sentí muy consciente de mi ropa prestada y mi hombro vendado, de lo fuera de lugar que estaba en esa sala de poder. Cálmate. La voz de Dne atravesó el ruido creciente. La sala se quedó en silencio inmediatamente. Todos los lobos le prestaron atención. Anoche, fuimos atacados durante una ceremonia sagrada. Un ataque coordinado, bien planeado y diseñado para maximizar las bajas y las capturas.
Que haya fracasado es una prueba del coraje y la rapidez mental de todos los presentes. Sus ojos recorrieron a los lobos reunidos, deteniéndose brevemente en mí antes de continuar. Pero el fracaso no borra la intención. Alguien traicionó la ubicación de la ceremonia. Alguien dentro de nuestras redes de manadas proporcionó información detallada a los renegados que la utilizarían para matar o capturar a lobos sin pareja. Esto es inaceptable. La temperatura de la sala pareció bajar. La traición a la manada era uno de los peores delitos que un lobo podía cometer, castigado con el exilio como mínimo, la muerte en el peor de los casos. Ya he enviado exploradores para rastrear a los renegados que escaparon. DNE continuó. Informarán en 2 días, pero el rastreo no resolverá nuestro problema fundamental. Tenemos un traidor, posiblemente varios traidores, y hasta que los eliminemos, ninguno de nosotros estará a salvo. Con respeto, Alpha Ray, Thomas tomó la palabra. Su voz ronca se escuchaba con claridad. ¿Cómo sabemos que la traición vino de dentro? Los renegados tienen espías. Podrían haberse enterado de la ceremonia por otros medios. Podrían haberlo hecho, admitió Neri, pero sabían qué pasadizos utilizar. Sabían dónde prender fuego para conseguir el máximo efecto. Conocían nuestras posibles rutas de evacuación. Ese nivel de detalle sugiere que se trata de alguien con información privilegiada, alguien que ha estado antes en la sala, ha estudiado su distribución y conoce nuestros protocolos. Un escalofrío recorrió a los lobos reunidos. Tenía razón. El ataque había sido demasiado preciso, demasiado selectivo. No se trataba de asaltantes oportunistas. Era un ataque calculado. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó alguien. No podemos confiar en nuestras propias manadas. Confiamos, pero verificamos, dijo Dne. Voy a crear un consejo para investigar el ataque. Representantes de cada territorio trabajarán juntos para localizar la filtración. Y hasta que tengamos respuestas, se tomarán ciertas precauciones. Su mirada recorrió la sala. Nadie viajará solo. No habrá grandes reuniones sin una fuerte escolta. Todas las comunicaciones entre territorios se realizarán a través de canales seguros. Nos adaptamos, sobrevivimos y encontramos al responsable. ¿Y la ceremonia?, preguntó Vivian con voz suave. Tenemos lobos que han viajado lejos para el ritual de apareamiento. ¿Simplemente lo abandonamos? DNE apretó la mandíbula. La ceremonia se reprogramará una vez que estemos seguros de la seguridad. Aquellos que deseen quedarse en la fortaleza como invitados son bienvenidos. Aquellos que prefieran regresar a sus territorios pueden hacerlo con escolta de guerreros. Pero nadie está obligado a permanecer en una situación en la que no se sienta seguro. Vi a varios lobos moverse incómodos. Marcharse sería inteligente, alejarse del peligro, volver a un territorio familiar. Pero también significaría renunciar a cualquier conexión que se hubiera podido formar, a cualquier posibilidad que hubiera representado la ceremonia. Hay una cosa más, dijo Dne, y algo en su tono hizo que todos se quedaran quietos. Durante el ataque, varios lobos demostraron un valor y un pensamiento estratégico excepcionales. Creo en reconocer tales contribuciones. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala y mi corazón se aceleró. Estela, acércate, por favor. No, 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 Loma, no. Esto era lo contrario a pasar desapercibida. Esto era ser empujada al centro de atención, algo que no quería en absoluto. Pero todos los lobos de la sala me miraban ahora y rechazar una petición directa del Rey Alfa suscitaría preguntas que no podría responder. Me puse de pie con las piernas temblorosas y caminé hacia la plataforma. El apretón alentador de Maya en mi mano fue lo único que me impidió salir corriendo. El camino me pareció interminable, con todos los ojos siguiendo mis pasos, evaluándome, juzgándome. Cuando llegué a la plataforma, mantuve la mirada fija en Nierne, utilizándolo como un ancla en medio de ese mar de atención. Anoche, dijo Dne en voz alta para que todos lo oyeran, esta loba identificó la estrategia del renegado cuando los demás aún estaban asimilando la conmoción. Proporcionó información crucial sobre los pasadizos que nos permitió evacuar de manera eficiente. Se enfrentó directamente a los enemigos
para proteger a sus compañeros de manada a pesar de estar en inferioridad numérica y de estar en desventaja. Y lo hizo todo como superviviente de un ataque anterior de los renegados. Alguien que podría haber dejado que el miedo la paralizara, pero que en su lugar eligió el valor. El calor inundó mi rostro. Quería discutir y decir que solo había intentado no morir, que el valor no tenía nada que ver con ello. Pero Dine seguía hablando. En reconocimiento a sus acciones, le ofrezco a Estela un puesto dentro de la fortaleza. Mi jefe de seguridad, Marcus, necesita lobos inteligentes que puedan pensar estratégicamente, que entiendan cómo operan los renegados. Si acepta, se formará con él, desarrollará sus habilidades y nos ayudará a garantizar que no vuelva a ocurrir nada como lo de anoche. La sala estalló en murmullos. Me quedé paralizada, con la mente luchando por procesar lo que acababa de ofrecerme. Un puesto, un propósito, un sentido de pertenencia. Todo lo que creía haber perdido cuando mi manada cayó, pero también visibilidad, permanencia. Un blanco en mi espalda para cualquiera que me viera como competencia o amenaza. No tienes que responder ahora, dijo Nectier, bajando la voz. Solo para mí. Piénsalo, pero ten en cuenta que te has ganado esta oportunidad. Tu supervivencia no fue suerte, fue habilidad. De alguna manera encontré mi voz, aunque me salió áspera. Gracias, Rey Alfa. Lo consideraré cuidadosamente. Él asintió con la cabeza, despidiéndome para que volviera con la multitud. Caminé en piloto automático, sintiendo el peso de docenas de escaleras, escuchando los susurros que me seguían como despiertos. Maya me tiró a su lado, con los ojos muy abiertos. Stella, susurró, ¿entiendes lo que acaba de hacer? Ha afirmado públicamente que tienes valor. Ha puesto su reputación por detrás de la tuya. Eso es enorme. Lo entendí. Solo que no estaba segura de si era el tipo de cosa enorme que me salvaría o me destruiría. La reunión continuó, con detalles y logística que apenas pude oír por el rugido en mis oídos. Cuando Dine finalmente despidió a todo el mundo, los lobos se agruparon en corrillos, con conversaciones llenas de energía y especulaciones. Quería desaparecer, encontrar un rincón tranquilo y procesar lo que acababa de pasar. En cambio, me encontré cara a cara con Viven. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Todo un momento, Cenicienta, dijo amablemente. Una loba desconocida sale de la oscuridad para llamar la atención del rey. Es como un cuento. No estoy tratando de llamar la atención de nadie, dije con cuidado. Solo sobreviví a un ataque, claro, y Diné simplemente está recompensando el mérito. Su sonrisa se agudizó. Pero déjame darte un consejo, superviviente. Seas lo que seas, el Rey Alfa necesita una compañera que esté a su altura política y estratégicamente, alguien que comprenda las complejidades de gobernar múltiples territorios. Alguien con conexiones, recursos, pedigrí, dejó las palabras en el aire. No alguien cuya mayor cualificación sea saber cómo esconderse de los renegados. Las palabras dolían porque contenían verdad. Yo no era nadie. No tenía nada. Mi manada había desaparecido. Mi linaje era insignificante. Mis habilidades se limitaban a la supervivencia. ¿Qué podía ofrecerle a alguien como Diene? ¿Salvo problemas? Agradezco el consejo, logré decir manteniendo la voz firme. Lo recordaré mientras considero su oferta. Los ojos de Viven brillaron con algo. Quizás molestia porque no me había derrumbado, o reconocimiento de que no era tan fácil de descartar como ella esperaba. Hazlo, dijo, y se alejó, dejándome con la incómoda certeza de que acababa de hacerme un enemigo. Maya apareció a mi lado. Parecía divertido. Tan divertido como la herida en el hombro, murmuré. Vamos, necesito aire. Salimos del gran salón al patio, donde el sol de la tarde lo pintaba todo de tonos dorados. La fortaleza bullía de actividad. Guerreros entrenando, sirvientes transportando suministros, lobos de diferentes territorios buscando su lugar en este espacio compartido temporalmente. Y en algún lugar del complejo, Dene tomaba decisiones que nos afectarían a todos, asumiendo responsabilidades que yo no podía imaginar. ¿Quería formar parte de este mundo?
¿Podría siquiera sobrevivir en él si lo intentaba? No tenía respuestas, pero mientras estaba de pie bajo la luz del sol, con el hombro dolorido por una honorable herida, rodeado de lobos que habían sobrevivido porque habíamos trabajado juntos, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en 2 años, tenía una elección. No solo entre la supervivencia o la muerte, entre esconderme o huir, sino una elección real sobre qué tipo de lobo quería ser. Y tal vez, solo tal vez, eso valía la pena el riesgo de ser visto. Pasaron 3 días en la fortaleza y aún no le había dado a Adney una respuesta sobre su oferta. El retraso no fue intencionado. Entre la curación de mi hombro y la constante sucesión de entrevistas a medida que avanzaba la investigación sobre la traición, apenas tenía tiempo para pensar. Se interrogó a todos los lobos que habían estado en la ceremonia, se establecieron cronologías y se rastrearon movimientos. El proceso fue minucioso y agotador. Maya había decidido quedarse hasta la nueva fecha de la ceremonia, fuera cual fuera. No voy a dejar que los renegados dicten mi vida, había dicho con firmeza. Además, la manada de Thomas tiene algunos lobos interesantes que vale la pena conocer. Sospechaba que un lobo en particular había despertado su interés, pero ella se desviaba cada vez que le presionaba para que me diera detalles. A la 4ª mañana me desperté y encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Era sencilla, con una letra directa y sorprendentemente elegante. Reúnete conmigo en la Torre Norte al atardecer. Mi corazón hizo algo complicado en mi pecho. Había visto a Dene por la fortaleza. Era imposible no hacerlo, ya que su presencia parecía llenar cualquier espacio que ocupara. Pero no habíamos hablado en privado desde la reunión. Él había estado ocupado con tareas de investigación y política territorial, y yo me había estado escondiendo, si soy sincera conmigo misma, procesando, tratando de averiguar quién era yo en esta nueva realidad. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Ayudé en la sala de curación, cambiando vendajes y organizando suministros, un trabajo que mantenía mis manos ocupadas, sino mi mente. La curandera, una mujer mayor llamada Ruth, me observaba con ojos comprensivos. «Estás huyendo de una decisión», observó, sin malicia. Había visto esa mirada antes, normalmente en lobos que se encontraban en una encrucijada. ¿Es tan obvio? Solo para alguien que también se ha encontrado en algunas encrucijadas. Me entregó una cesta con vendas enrolladas para que las guardara. ¿Quieres un consejo no solicitado de una loba vieja? Sonreí a pesar mío. ¿Tengo otra opción? En realidad, no. Aquí va, el miedo es útil cuando te mantiene con vida. Pero cuando te hace sentir pequeña, cuando te hace esconderte de las oportunidades porque podrían hacerte daño, es cuando el miedo se convierte en tu enemigo. Me dio una palmadita en el hombro ileso. Has sobrevivido a los renegados, chica. No dejes que el miedo a vivir termine lo que ellos empezaron. Sus palabras me acompañaron mientras subía los escalones de la Torre Norte esa noche, con mis piernas protestando por la altura. La torre era uno de los puntos más altos de la fortaleza, y cuando llegué a la cima, respiraba con dificultad y mi hombro latía al ritmo de mi corazón. Dene estaba de pie en el extremo más alejado, recortado contra un cielo pintado en tonos naranjas y morados. Se había quitado la ropa formal que llevaba para sus funciones oficiales y vestía unos sencillos pantalones oscuros y una camisa que mostraba la anchura de sus hombros. De alguna manera parecía más joven, menos como el rey Alfa y más como un hombre cualquiera. Un pensamiento peligroso. «Has venido», dijo sin volverse. «Me has convocado». Me acerqué con cuidado y me uní a él junto a la pared. La vista era impresionante. Todo el valle se extendía bajo nosotros. Los bosques daban paso a montañas lejanas. El mundo era vasto, hermoso y aterrador en su magnitud. «No llamo», corrigió, con un toque de diversión en su voz. «Solicito. Podrías haberte negado». «Podría. Eres el rey Alfa, y eres un lobo que sobrevivió a probabilidades imposibles. Sospecho que haces lo que quieres». Al diablo con los títulos. Ahora sí se volvió para mirarme. Esos ojos grises captaban la luz del atardecer. «No has respondido a mi oferta». «Lo sé. He estado pensando, procesando,
preguntándome si puedes confiar en ella. Lo dijo sin acusación, solo como una constatación. Lo entiendo. Toda tu experiencia te ha enseñado que la visibilidad es sinónimo de peligro, que llamar la atención significa convertirse en un objetivo. La precisión de su valoración me dejó sin aliento. ¿Cómo lo has sabido? Porque te veo, Stella. Te veo de verdad. La forma en que te colocas en las habitaciones para tener acceso a la salida. La forma en que evalúas las amenazas antes que la comodidad. La forma en que has sobrevivido haciéndote invisible para los depredadores. Hizo una pausa. Pero esto es lo que creo que no ves. La invisibilidad no es tu única habilidad para sobrevivir. La estrategia es la observación, es la capacidad de mantener la calma cuando los demás entran en pánico. Pensar 3 movimientos por delante. Encontrar soluciones que otros pasan por alto. Esos son dones poco comunes. No son dones, dije en voz baja. Son cicatrices, adaptaciones al trauma. ¿No pueden ser ambas cosas? Se apoyó contra la pared, con una postura deliberadamente relajada. No amenazante. He comandado lobos durante 15 años. He visto a cientos de guerreros, estrategas, asesores. La mayoría han sido entrenados desde su nacimiento en combate y tácticas. Pero tú, sin entrenamiento formal, actuando puramente por instinto de supervivencia, identificaste patrones que mis mejores lobos pasaron por alto. Salvaste vidas gracias a tu pensamiento creativo. Eso no es solo culpa de las cicatrices. Es la inteligencia y el coraje trabajando juntos. No sabía qué decir. Una parte de mí quería aceptar su valoración y creer que podía ser algo más que la superviviente aterrorizada que había sido durante 2 años. Pero otra parte, la que recordaba los gritos y el fuego, me susurraba que la esperanza era peligrosa. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?, pregunté finalmente. Porque ofrecer un puesto a un lobo don nadie de una manada destruida, afirmar públicamente que tengo valor, eso llama la atención. Viven dejó claro que me ve como una competidora y no se equivoca al preocuparse. La gente hará suposiciones sobre nosotros, sean ciertas o no. Algo brilló en la expresión de Nick. ¿Y tú qué supones? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba preparada para examinar. Me obligué a mirarle a los ojos. Para ser sincera, supongo que eres un rey que necesita alianzas, que necesita una compañera con conexiones políticas y recursos, que no puede permitirse elegir a alguien basándose en algo tan simple como... Me detuve, sin saber cómo terminar. Tan simple como que... Su voz se había vuelto más baja, más intensa. Conexión, reconocimiento, la sensación de que alguien entiende lo que significa estar constantemente calculando, constantemente consciente, constantemente responsable de algo más que de uno mismo. Se apartó de la pared, acortando la distancia entre nosotros hasta que pude sentir el calor que irradiaba su piel. No nos tocábamos, pero estábamos tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. ¿Quieres sinceridad?, preguntó. Aquí la tienes. Sí, necesito alianzas políticas. Sí, probablemente tendré que emparejarme con alguien con conexiones y recursos. Sí, he estado negociando con el padre de Viven para unir nuestros territorios. Apretó la mandíbula. Pero cuando estoy en salas llenas de lobos que quieren algo de mí, que me ven como un medio para obtener poder, estatus o seguridad, y entonces conozco a alguien que luchó contra un renegado con un candelabro porque su amiga estaba en peligro, alguien que piensa en proteger a los demás antes que en protegerse a sí misma. Eso es raro. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Dene, no te estoy pidiendo que seas mi compañera, dijo, y no sabía si la punzada que sentía en el pecho era alivio o decepción. Te estoy pidiendo que ocupes el puesto que te has ganado, que desarrolles las habilidades que ya posees, que dejes de esconder tu propio potencial. Lo que pase más allá de eso, dio un paso atrás, dándome espacio para respirar. Eso lo determinará el futuro. Volví a mirar el paisaje, observando cómo el sol se hundía en el horizonte, pintando el mundo de fuego. Las palabras de Ruth resonaron en mi mente. No dejes que el miedo a vivir acabe lo que ellos empezaron. Si acepto,
dije lentamente. Tengo que hacerlo según mis condiciones, sin trato especial por haberte fijado en mí, sin excepciones por... Hice un gesto vago entre nosotros. Sea lo que sea, entrenaré como todos los demás, trabajaré como todos los demás. Me gano mi lugar. De acuerdo. Su voz tenía una sonrisa que podía oír sin ver. Aunque Marcus no te lo pondrá fácil, no sabe cómo hacerlo. Bien. Respiré hondo, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí, una puerta que se abría y que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Entonces, sí, acepto tu oferta. Gracias. La formalidad de sus palabras me hizo volverme hacia él y capté algo de despreocupación en su expresión. Alivio, tal vez, o satisfacción, o algo más profundo que ocultó antes de que pudiera identificarlo. Empiezas mañana. Marcus te esperará al amanecer en el patio de entrenamiento. Al amanecer, repetí con cierta debilidad. Por supuesto, Stella. Pronunció mi nombre como si lo saboreara, aprendiendo su forma. La investigación ha descubierto algo. Lo anunciaremos mañana, pero quería que tú lo supieras primero. La traición provino del comité organizador de la ceremonia, un lobo llamado Connor, de los territorios occidentales. Llevaba meses vendiendo información a los renegados, y no solo sobre la ceremonia. Cuando lo confrontaron, intentó huir. No llegó muy lejos. Se me revolvió el estómago. Sabía que debía haber un traidor, pero tener la confirmación lo hacía real. Alguien había elegido el beneficio económico por encima de la manada. Había vendido a lobos para que los capturaran o mataran. ¿Por qué me lo cuentas a mí primero? Porque Connor se centró específicamente en la información sobre las hembras sin pareja, sus antecedentes, sus vulnerabilidades, las que alcanzarían el precio más alto en los mercados clandestinos. Su voz se había vuelto fría como el invierno. Tu nombre estaba en su lista, de máxima prioridad en realidad, superviviente de un ataque de renegados, sin protección de la manada, valiosa para ser domada. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Pensaba que sobrevivir a la destrucción de mi manada significaba que estaba a salvo de esa pesadilla en particular. Pero los renegados tenían buena memoria, y los lobos que habían escapado de ellos una vez eran vistos como desafíos, trofeos que recuperar. Así que, aunque intente desaparecer de nuevo, seguirán buscándome. Lo dije con rotundidad. No era una pregunta. Lo harían. Por eso hay que quedarse aquí, entrenar, convertirse en alguien que pueda defenderse a sí misma y a los demás. No se trata solo de tener un puesto, se trata de sobrevivir. Se acercó de nuevo. Su presencia era sólida y tranquilizadora. Pero no te enfrentarás a esto sola. Eso es lo que significa la manada, lo que significa pertenecer. Ahora estás bajo mi protección. Tanto si aceptas el puesto como si no, eso no cambia. Algo se rompió en mi pecho. El muro que había construido alrededor de la esperanza, alrededor de la posibilidad de ser importante para alguien. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero las contuve. No sé cómo hacer esto, cómo volver a formar parte de algo, cómo confiar en que no se destruirá. Ninguno de nosotros lo sabe, dijo DN con delicadeza. Simplemente elegimos intentarlo de todos modos. Eso es el valor, no la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. El sol ya se había puesto por completo. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Debajo de nosotros, la fortaleza cobraba vida con la actividad vespertina. Luces en las ventanas, voces que se llevaban el viento, los sonidos cotidianos de los lobos que vivían juntos. Sonidos de manada, sonidos de hogar, cosas que pensaba que nunca volvería a tener. Mañana, dije, recuperando la voz, estaré en el patio de entrenamiento al amanecer. Y Dene, gracias por ver en mí algo que había olvidado que existía. Entonces sonrió, una sonrisa auténtica que transformó su rostro severo en algo casi juvenil. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para dejar que se viera. Nos quedamos juntos mientras caía la noche por completo. Dos lobos que entendían lo que significaba llevar un peso, tomar decisiones imposibles,
seguir adelante incluso cuando todo gritaba que se escondieran. El momento se alargó, cómodo y cargado al mismo tiempo, lleno de posibilidades que no estaba preparada para nombrar. Finalmente bajamos juntos de la torre. En la base nuestros caminos se separaron. Él hacia sus responsabilidades, yo hacia las habitaciones de invitados, donde Maya me exigiría cada detalle de la conversación. Pero antes de separarnos por completo, me cogió la mano brevemente, con un toque cálido y deliberado. «Bienvenida a casa, Estela», dijo en voz baja. Y por primera vez en 2 años, me permití creer que tal vez, solo tal vez, por fin había encontrado uno. Epílogo. 6 meses después, me encontraba en el mismo patio de entrenamiento donde había comenzado mi primera mañana, observando a los nuevos reclutas tropezar en la pista de obstáculos que Marcus había diseñado. Mi hombro se había curado por completo, dejando solo una fina cicatriz que lucía con algo parecido al orgullo. Me había ganado un rango dentro de la división de seguridad. Había demostrado mi capacidad a través de innumerables simulacros y 2 encuentros reales con rebeldes, en los que mi pensamiento estratégico había evitado víctimas. La ceremonia reprogramada había tenido lugar 3 meses antes. Maya había encontrado a su pareja, el segundo de Thomas, un guerrero llamado Derek, que la miraba como si fuera la mujer más maravillosa del mundo. Eran repugnantemente felices. Viven había regresado a los territorios del sur después de que las negociaciones de alianza de su padre con DNA fracasaran. Se había mostrado amable al respecto en público, pero la mirada privada que me había lanzado antes de marcharse prometía que aquello no había terminado. Había aprendido a vivir con ese tipo de amenazas. DNA y yo, eso era complicado. Trabajábamos juntos con frecuencia. Nuestras mentes estratégicas se complementaban de manera que reforzaban la seguridad de la manada. Compartíamos comidas, conversaciones, momentos de risa que parecían robados al peso de la responsabilidad. Pero no habíamos cruzado la línea hacia nada oficial. Ambos éramos cautelosos, conscientes de lo que eso significaría. A veces, por la noche, cuando no podía dormir, me preguntaba si estábamos siendo prudentes o cobardes. Pero entonces recordaba las palabras de Ruth sobre el miedo, y pensaba que tal vez solo estábamos siendo honestos, reconociendo que algunas cosas no se podían apresurar, que la confianza que se construía lentamente era la confianza que duraba. «Estás pensando demasiado otra vez», observó Marcus, apareciendo a mi lado con su habitual sincronización inquietante. «Los reclutas necesitan tu atención, no tus cavilaciones». Sonreí, volviendo a la formación. «Lo están haciendo bien, mejor de lo que yo lo hacía en esta etapa. Tú no tuviste entrenamiento formal». «Ellos sí. Son situaciones diferentes». Hizo una pausa. «Por cierto, DN te está buscando. Algo sobre nueva información de los exploradores de la frontera». Mi pulso se aceleró. Siempre lo hacía cuando el trabajo nos reunía. Esa mezcla de concentración profesional y conciencia personal que aún no había aprendido a separar. «Gracias, iré después de esta sesión». Marcus asintió y se alejó, dejándome con mis reclutas y mis pensamientos. La fortaleza se había convertido en mi hogar de una forma que nunca hubiera imaginado. Tenía un propósito, un lugar al que pertenecer, lobos que dependían de mí y en los que yo podía confiar a cambio. Había dejado de ser invisible. En cambio, había aprendido a mostrarme tal y como era, a dejar que mi fuerza se viera sin disculparme. Y si a veces pillaba a DN mirándome con una expresión que me dejaba sin aliento, si a veces nuestras manos se demoraban cuando alcanzábamos el mismo mapa o documento, si a veces me permitía imaginar un futuro en el que fuéramos más que aliados y amigos. Bueno, eso también era un regalo. Esperanza, posibilidad. La oportunidad de elegir el amor en lugar de solo la supervivencia. Había sobrevivido a los renegados, al fuego y a la traición. Había aprendido que mis supuestas debilidades eran en realidad fortalezas, que la supervivencia era una habilidad digna de honor, que ser vista podía ser aterrador y liberador al mismo tiempo. Y fuera lo que viniera después, ya fuera con DNA o con la manada o la lucha continua por mantener a salvo nuestro territorio,
Lo afrontaría de la misma manera que había afrontado todo desde aquella sala de ceremonias en llamas. Con valentía, con estrategia, con la certeza inquebrantable de que ya no era una loba sin manada, escondida en las sombras. Era Stella, superviviente, estratega, guerrera, y por fin era plenamente